a SONAP HC, promoviendo cultura cero daño en las comunidades. Hola, gracias por estar aquí y bienvenidos a este programa Camino al Cero Daño de la SONAP HC. Mi nombre es Iván de la Rosa. Hoy los invitamos a quedarse unos momentos con nosotros para hablar de algo que usamos todos los días. En casi todos los momentos estamos hablando de hidratarnos, de tomar agua, de lo importante que es eso en nuestra vida, y eso podría estar enfermándonos sin que lo sepamos. Este agua que tomamos en casa, que tomamos en la oficina, que tomamos en la escuela, en la universidad, en esos botellones plásticos de 20 litros, que gracias a Dios ya no son los de vidrio que teníamos antes, que se recargan como sin protocolo, dispensadores que se comparten sin limpieza, esos vasos en los que llevamos los líquidos a todos lados, que parecen seguros, que bonitos sí son, pero no siempre son tan seguros como pensamos. Eso no es un problema lejano. Esa es una realidad global que está afectando a miles y miles y millones de personas en el mundo. Por eso el título del programa de hoy es Riesgo en el agua embotellada. ¿Te estás hidratando o te estás enfermando? Y para entender ese tema con claridad nos acompaña hoy la ingeniera Zulma Gómez Mayor, quien es ingeniera de alimentos, especialista en higiene y seguridad y salud del trabajo, es una docente reconocida internacionalmente, porque no solamente da clases en Colombia, sino en otras partes de Latinoamérica, y es maestrante en la gestión de seguridad alimentaria y es asociada de ASONAP HC. Ella, estoy seguro que la ha visto en su rol de presentadora, y hoy nos aceptó la invitación de ser la invitada para compartir su conocimiento, su experiencia, su saber, con esa manera que ella tiene sobre este tema que parece agua de todos los días, pero que realmente no es agua de todos los días. Zulma. Iván, muchísimas gracias y a toda SONAP HSE y a todas las personas que se vienen conectando día a día en este programa institucional Camino al Cero Daño. Qué placer poder compartir con cada uno de ustedes esta pasión por la seguridad alimentaria y con este tema que nos toca tan importante y a todos, como tú lo decías, Iván. Entonces los invitamos a que se sienten, a que si vienen en el transporte público, si están en su negocio, su emprendimiento, nos escuchen, porque el agua es el alimento general que todos tenemos y olvidamos eso, no lo tratamos como un alimento y el día de hoy queremos recordar lo importante que es. Entonces hablamos de los botellones y tengo varias preguntas para hacer esto. De la manera que hacemos los programas, Zulma, que yo te pregunto cosas y tú me cuentas como si fuera una conversación. Se me ocurre que sería bueno que nos contara cuáles son los errores más graves que cometemos con esos botellones de agua. Y digo que gracias a Dios ya no son los de vidrio repesados que teníamos antes, que tenían otros problemas más que el botellón en sí y el peso del agua que llevaban. Como tú dices, los botellones están presentes en el colegio, en la universidad, en los restaurantes, en los emprendimientos de las personas que venden en la parte ambulante, pero sobre todo en las empresas y a veces cuando hacemos eventos de bingos o algún tema educativo o también en los congresos. ¿Cuál es el error que vemos más comúnmente cuando hacemos las visitas? Y es el error que estamos mostrando en esa foto en este momento, y es que no lavamos y desinfectamos bien nuestros dispensadores. Creemos que con hacer una limpieza rápida, así por encima nomás, es suficiente, pero resulta que no. Los microorganismos que viven y compiten como nosotros por este planeta y por reproducirse, pues van a encontrar en estos botellones y en estos espacios un albergue maravilloso para seguirse multiplicando. Y como a veces no se ven a simple vista, pues los dejamos y esto se nos vuelve paisaje. Entonces el error más grande es no lavar y desinfectar bien. Se va creando como una babita dentro de los botellones y dentro de los espacios. No sé si, Iván, tú me corriges, a veces cuando uno lava la loza y en la cocina deja en el escurridor, a veces se va y el agua que se va quedando en la bandeja, cuando llegamos por la noche después de hacer nuestras actividades, a veces tú la ves como un poquito babosa, ¿verdad? Está Eso es lo como que viva. llamamos.
como viva, que se ve como ese baboso que no huele, que no se ve a simple vista, pero cuando ya tenemos esa parte babosita, que llamamos el biofilm y que se sigue acumulando en los botellones y en los dispensadores, pues ahí crecen microorganismos porque hay humedad, hay temperatura, se les da el tiempo para que crezcan y pueden crecer unas bacterias tan dañinas como es la E. coli, que vemos muchas noticias de intoxicaciones con la E. coli o como la salmonela. Pero como es tan peligroso esto, porque no se ve, como te decía, y no se detecta fácilmente, entonces esto se vuelve una dosis silenciosa de enfermarnos poco a poco. O sea, ahí en ese que mostraste, cuando pasaron la filmina, sí se veían como unos manchones extraños que daban miedo a acercarse, pero a veces no se ven y ahí están. O sea que en ese caso es importantísimo y en todos los casos limpiar, desinfectar con alguna solución desinfectante, secar, no solamente cambiar el botellón. Claro que sí, más adelante vamos a ver un pequeño protocolo de cómo se debe hacer, pero lo importante es que tengamos en cuenta de que no solamente limpiar por encima, porque hay espacios donde no se alcanza a llegar solamente con los trapitos o limpiones o esponjas que tenemos, entonces hay que tener una limpieza mucho más profunda. Como te decía, como no se ve a simple vista, llegamos todos en el ajetreo del día a día, llegamos a servir el vaso con agua, no solamente una, pueden ser 20, 100 personas, y todo, pues la saliva que también le estamos impregnando con el vaso a la válvula del botellón, y si no se limpia y se desinfecta, pues obviamente nos vamos a estar contaminando mucho más rápido y Ok, enfermando, muchísimas, obviamente. obviamente, muchas gracias. Y por ejemplo, si yo veo ese botellón todo bonitillo, que tiene sello plástico así apretado y tiene una etiqueta bonita, este, ajá, ya está todo resuelto, ya eso vino perfectamente purificado, limpio, desinfectado, eso, ¿qué puede pasar? Pues mira que nos confiamos mucho porque decimos, bueno, yo compré el botellón y tengo la garantía de que el agua ya viene purificada, porque por lo general son empresas que deben tener unos permisos, eso también es importante. Hay a veces unas empresas que están embotellando el agua y no son autorizadas, que es lo más peligroso, y estamos consumiendo esa agua de esas empresas no autorizadas y colocan las etiquetas. Entonces decimos, no, ya estoy confiada con esto, y resulta que no nos damos cuenta que este botellón debe tener una etiqueta que yo pueda identificar, que no tenga repisadas las fechas. Hay casos que hay botellones que ni siquiera tienen las fechas de vencimiento que debe tener, porque recordemos que es un alimento, todo alimento y todo para que debe tener la parte de... La Se, parte se fue una Disculpen, creo que comunicación. se me fue la señal un momento. Decía Sí, que las etiquetas no se pueden leer y a veces se remarcan, ¿no? Entonces es muy peligroso que compremos estos botellones que no podamos identificar. Pero adicional a eso, Iván, y yo quiero preguntarte, a veces vemos que los botellones los transportan en vehículos donde llevan otras cosas, como por ejemplo cilindros de gas, donde llevan exposición a productos químicos, si estamos llevando el botellón a un cultivo de flores o a algún tema rural. Entonces esto pues nos va a afectar, el transporte ya va a afectar este botellón. El botellón puede salir perfecto desde la fábrica, pero si tiene un transporte que no es adecuado y no lo estamos manipulando bien, ahí empieza a perderse esa garantía. Ahora bien, eso es el transporte. ¿Qué pasa cuando llegan a los sitios? Los almacenamientos no son los adecuados. A veces los dejan sobre el piso, los dejan cercados a fuentes de calor. Entonces ese plástico también se va dañando y se va dilatando, y esa suciedad o ese polvo, o a veces vemos esos botellones a lo largo de la carretera cuando están vendiendo jugos, por ejemplo, ¿cierto? Y ese almacenamiento y esa exposición al sol también lo va a dañar. ¿Qué pasa con los dispensadores? Pues los dispensadores también tienen unos residuos, una humedad que se va reflejando en las bandejas, en los espacios donde dejan los vasos, que a veces no encontramos dónde depositarlos, entonces se van acumulando ahí, y ahí todo ese cúmulo de exposición va generando y va formando pues que estos botellones, esta agua pues vaya perdiendo la calidad. Yo quisiera preguntarte una cosa, Iván, aquí y a los que nos están escuchando. Muchas veces la parte donde está la válvula presenta fugas que no vemos fácilmente. Entonces pueden ingresar por ahí todos este tipo de tierra o de microorganismos o de exposición. Entonces la invitación es que no.
No solamente por comprar un botellón podemos confiar que el agua está totalmente purificada. Es que estaba pensando precisamente, Zulma, de que supongamos que el botellón el agua es completamente pura, está sellada, tiene un sello de seguridad muy bien, lo transportaron supremamente bien y lo llevaron al sitio y la persona que lo pone, que tiene que retirar una contratapa que tiene y ponerla, no lo tiene, no está en las mejores condiciones de higiene. Y entonces el recipiente donde lo pone para que enfríe o caliente el agua, porque que enfrían y calientan, no está limpio. Y entonces ahí se pierde todo lo que hicimos de haber comprado agua purificada. Pero pegado a eso, ¿cómo puedo saber yo qué síntomas me podría estar relacionado con ese consumo de agua mal manejada? Entonces yo digo, pero es que yo me siento así o me siento asado. Dime unos síntomas que uno pueda reconocer. Y para que la gente que nos está escuchando diga, bueno, mire, eso puede ser del agua. Iván, resulta que muchos de los síntomas que se presentan por este tema de agua tienen que ver con los síntomas que son por una enfermedad transmitida por alimentos. Lo que pasa es que los disfrazamos con síntomas que se evidencian en el día a día. Por ejemplo, las diarreas que se repiten y que muchas veces se le atribuyen al estrés, esas pueden ser por el agua que hemos consumido por no estar bien almacenada o bien distribuida o bien procesada. O a veces escucha, no sé si tú has escuchado de las personas que nos escuchas que dicen, no, eso pudo haber sido algo que comí. Y eso se refleja en las incapacidades que tenemos en los diferentes espacios de trabajo y pasan mucho tiempo en el que se reflejan en los estudios y los programas de salud que dicen, hay mucha diarrea persistente, pero no la identificamos. Puede ser por este manejo del agua. Esa fatiga, Iván, ese descanso que no mejoramos, pueden ser intoxicaciones leves y continuas a las que estamos expuestos por los químicos con los que se fabrican los botellones. Los dolores de cabeza que decimos, ay, no, es que yo sufro de migraña, eso también puede estar ligado a ese material plástico del que están hechos los botellones. Alergias que aparecen sin causas aparentes, sarpullidos, erupciones que se activan y eso lo da por la presencia de esas bacterias o ese biofilm que se acumula en los botellones y en los dispensadores. Pero algo que estamos viendo comúnmente, Iván, y que estamos normalizando son los problemas hormonales, ese tema de irritabilidad, esas alteraciones digestivas que manifestamos, ese bienestar emocional y físico que también tenemos, también se le puede atribuir al tema del agua y al plástico. Pero ¿sabes qué es lo que más preocupa y por qué quisimos hacer este programa y que todos estuvieran con nosotros en esta campaña y en esta cadena de poder evitar esas enfermedades? Es que estas intoxicaciones son silenciosas, Iván, y al ser Sí, silenciosas no se están identificando. Entonces nos puede generar una deshidratación crónica porque no nos estamos hidratando, bebemos el agua, pero si el agua está contaminada, pues no nos va a hidratar, sino nos va a enfermar. Vamos a tener resequedad en la piel, algunos brotes sin explicación. Y cuando es un caso un poquito ya más acumulativo, podemos tener cambios en el apetito, problemas de sueño, problemas en el ánimo. Entonces, yo sí quiero hacer una invitación y es que no hagamos caso omiso a estas intoxicaciones acumulativas, porque esto también, como su nombre lo dice, si se van acumulando, no le prestamos atención, pueden ver afectado temas como el desarrollo infantil, la salud reproductiva de las personas, afectar el sistema inmunológico. Y entonces, como eso le pasa a todo el mundo, yo lo veo como común, entonces no lo veo como grave. Entonces, esa normalización es lo que no permite que podamos hacer una adecuada intervención. ay, o sea, estamos tratando de hidratarnos con esa agua y de pronto estamos teniendo otra cantidad de cosas que nos puede pasar por el mismo agua que estamos eh, intentando meter en nuestro cuerpo, que está compuesto obviamente mayormente por agua. Entonces, por eso tenemos que reponerla todo el tiempo y se usa en todos los procesos nuestros. Mira qué interesante. Entonces, tengo otra cosa. Yo he visto unos dispensadores que son eléctricos y eso lo usamos
constantemente también, y hay unos que calientan el agua para hacer una bebida caliente, tienen un sistema. Yo he visto de todos los colores. ¿Son más seguros esos? O sea, porque el otro es el botellón que pones en un dispensador y ya. Estos que tienen calefacción, ¿y esos son más seguros o menos seguros? Pues Iván, todo parte también de que estos dispensadores eléctricos, aparte de la limpieza y desinfección, se le haga una cosa que a veces olvidamos y es un adecuado mantenimiento. Entonces, si no se le hace un adecuado mantenimiento y no llevamos un registro de cuándo se hace ese mantenimiento, nos confiamos que esos calentadores están generando esa temperatura que debe ser superior a 70 grados centígrados y si además pues no nos marca o no tenemos un termómetro para garantizar que exista esta temperatura, pues no nos va a hacer mucho este calentador eléctrico. Tiene unos síntomas de enfermedad o que no está tan bien, y debe haber maneras simples que la persona común y corriente pueda utilizar. ¿Cómo podemos ayudarle, tú que conoces de esos, Zulma, a reconocer esas señales de peligro? ¿Qué debe ver la persona ahí o qué debe sentir y decir, esto está así, posiblemente tenga un problema acá? Bueno, y bueno, pues un botellón o el dispensador no es tan diferente como nosotros y también muestra síntomas, así como nuestro cuerpo expresa los síntomas cuando no estamos bien. Cuando tú ya detectas un mal sabor del agua, un sabor amargo, un sabor a cloro excesivo, un sabor metálico, un sabor que a veces detectamos que dicen que es olor a plástico, sobre todo también como lo vemos en las bolsas, ¿no? Hace solo ese sabor. Ese color como parecido al color tierra, que es lo que llamamos nosotros el color como parecido al color tierra, que es lo que llamamos nosotros el sarro, se ve en la boquilla, que se ve en la parte de la bandeja donde está el dispensador, cuando ya no está el flujo constante o regular y ya baja como la presión es porque ya hay algún tapón, entonces ya es síntoma de que hay algo ahí diferente al agua. El olor extraño al abrir cuando estamos verificando si el compartimento está tapado para ver qué pasó y la sensación viscosa en las paredes cuando estamos haciendo el cambio de agua, ¿no? O cuando vamos a tomar algún vaso con agua. Recuerden que es, como les decía, no se detecta fácilmente. A veces vemos con la luz o con el sol que en el botellón se ven suspendidas algunas partículas. Eso ya es generación de que el agua está contaminada. Otros síntomas que se ve que burbujea y no necesariamente es porque está haciendo un cambio de presión la bomba de inyección de agua, sino que a veces esas burbujitas que vemos son las bacterias o los microorganismos que están respirando, entonces ellos también ya están ahí presentes. Esos son los síntomas que se podrían ver para poderlo determinar. Y un tipcito que siempre traemos, tipsitos, Iván, es que para poder mirar, podemos tomar un poco de agua, lo dejamos en las cubetas de las que hacemos hielo o se forma hielo, la llevamos al congelador, la sacamos después y esperamos a que descongelen y si ya vemos que hay partículas suspendidas o partículas que están en el fondo, esa es otra forma fácil de saber si el agua está limpia o no. Sin microscopio, ni laboratorio, ni nada de esas cosas. Hay que decir, quita ese botellón, limpia esa cosa y no se toma esa agua. Ok, ya aclaramos el tema del plástico del botellón. Tenemos un tema con los plásticos que yo creo que algún día vamos a hablar un poco más de eso, porque ya dijiste que salen unos gases o productos de ahí. Y vamos a entrar en una sección que es muy chévere porque es muy rápida y muy agradable y que pone a la gente a cambiar su pensamiento, porque sobre esto hay muchos mitos. Entonces, esa es la que llamamos mitos y realidades. Entonces, la primera de la pregunta es, ¿el agua embotellada nunca caduca? O sea, yo compro una botella, la tengo ahí, me la tomo el año entrante. Pues ya hay dos cosas y es que el agua no caduca si está en buenas condiciones, pero si está sucia, obviamente ya tiene fecha de caducidad. Sin embargo, si no caducara esta agua porque las tenemos en unas muy buenas condiciones, el envase sí tiene su caducidad. Por eso es que al ser un alimento y al ir en un envase, tiene que tener sus fechas. Y en un próximo programa podríamos hablar de qué significa esa fecha de vencimiento, esa fecha de caducidad y esa fecha de preferente de consumo, que son cosas totalmente diferentes. Y pues obviamente como con el tiempo ya lo hemos hablado y la exposición de ese envase al calor y
a esas condiciones, pues pueden no garantizar que el agua esté bien. Entonces, si no caduca, caduca el envase, y si está en malas condiciones, sí caduca el agua. Pero entonces es mejor, la compro hoy, fecha de fabricación, y me la gasto lo más pronto posible. Y estar pendiente, porque ya que me acordaste y estamos aquí, Iván, el agua tiene que estar también en los botiquines que nos piden, en todo espacio. Entonces, esa agua también tenemos que estar presente, que debe tener una fecha y estarla cambiando regularmente. Y en los botiquines de los carros, ¿no? Que están expuestos a temperaturas extremas. Ok, otro mito que yo oigo es que, mira, esas garrafas que tomamos de agua y las mandamos para la compañía cuando se terminan, eh, esas cosas son seguras porque allá las lavan bien y demás. ¿Estamos seguros de eso? ¿O no solamente porque son retornables y reutilizables son seguras? No siempre es seguro, porque reutilizar no significa que estén haciendo una buena limpieza y una buena desinfección. Entonces, esas garrafas, si también tú las dejas y no les vives haciendo esa limpieza antes de que se las lleven, o no las dejas en los depósitos de reciclaje, o peor, Iván, si las dejan como envases para gasolina, para residuos de aceite en los talleres, pues todos esos químicos, además, con los que se están recargando esos botellones, cuando van a subir su proceso de reutilización, a veces no alcanzan a retirar todas esas sustancias, y por eso cuando van a embotellar el agua, pues queda con esos sabores y olores, y con el calor eso va generando que llegue a nuestro organismo y nos intoxiquemos. Ok. Entonces, si tengo un niño chiquito, y no es que tengo un niño chiquito, es necesario hervir el agua del botellón para prepararle el tetero a este muchachito. Claro que sí. Además, porque el agua embotellada puede que sea potable, pero no es estéril totalmente, por las características que hemos hablado anteriormente. Sobre todo para bebés menores de 2 meses o prematuros, o que son de baja defensa. Es recomendable que esa agua se hierva por unos 5 o 10 minutos, se deje enfriar en un recipiente, obviamente que esté limpio, en un espacio limpio, y luego ahí sí preparar la fórmula que vayan a darle al bebé. Ojo, que la idea es que no se le dé tanto de estos alimentos secundarios que llamamos, sino primero la leche materna, ¿no? Ok. Entonces, el tema importante aquí es mantener esos lugares donde se dispensa supremamente limpios, y danos un par de tips de cómo limpiar, una vez más, antes de que cerremos el programa, y aquellos que lo van a ver en diferido. Bueno, antes de irme de los tips, quisiera decirles del tema de los microplásticos. Si ustedes quieren que hagamos un tema de estos microplásticos, escríbanos en los comentarios qué es lo que pasa con esos microplásticos por estar tratando mal esos botellones, pero también los botellones individuales, que eso tiene también unas características especiales, y les dejo ahí algo para que piensen. Hay estadísticas que dicen que una persona puede llegar a consumir en esos microplásticos que nos generan los botellones y estos empaques en el agua, lo equivalente a una tarjeta de crédito en plástico en la semana. Entonces, ahí les dejo ese tip. Y si le estamos dando eso a personas con un sistema inmunológico que no está tan bien, y a los niños, pues imagínense cómo les estamos enfermando. Iván, para los tips que tú me dices, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos tener agua potable para poder hacer esa limpieza y desinfección. Adicional a eso, es importante que soltemos ese botellón en una superficie donde podamos limpiarlo, y que esa superficie obviamente esté limpia. Utilicemos unos paños para hacer esa limpieza. Quitarle todas las partes a ese dispensador, porque no solamente quitarle el botellón y limpiar por encima, como les decía, sino también hay que soltar las llaves, limpiarlas con unos cepillos, con unos jabones que no tengan olores, porque eso va a ir al agua también. Después de eso, enjuagarlo con una buena agua potable. Y después se prepara una solución con hipoclorito de sodio, donde desinfectamos todas las partes por 5 o 10 minutos, dependiendo el tamaño del botellón y de las partes. Se deja secar. Posteriormente que se deja secar, se monta el botellón, se acomodan todas las partes, se revisa que haya quedado bien ajustado para que no existan fugas. Y lo recomendable aquí es tener como un formato donde yo vaya registrando cuándo se hizo esa limpieza, esa desinfección, y también quién lo hizo, adicional, y que se pueda pegar
al ladito del botellón. Eso aplica también para las casas, cuando nosotros también vayamos a hacer la limpieza. Y ahí otro tip chiquitito es que a veces le delegamos esto a las personas que nos ayudan en casa o a las personas que hacen limpieza o servicios generales, pero no las capacitamos, no les decimos cómo deben hacer, cómo se debe hacer esa medición de ese hipoclorito, de ese desinfectante, y entonces en lugar de que estamos haciendo una buena limpieza y desinfección para frenar esas enfermedades que nos están generando, pues podemos generar una intoxicación por detergentes o por cloro. Ay, muchas gracias, Zulma. Nos ha contado cantidades de cosas. Bueno, yo quiero que te despidas de esta audiencia que tenemos hoy y si tienes algo para ello, dilo. Claro que sí. Iván, es un gusto para mí, agradezco a SONAP, te agradezco a ti, a Camino al Cero Daño, a un informativo por permitirme hablar de este tema tan hermoso y apasionante que son los alimentos, la seguridad alimentaria y poderla llevar a cada uno de los espacios. Y como siempre tenemos un regalo, Iván, a las personas que nos comenten, que nos escriban, que nos digan, yo quiero que me regalen un protocolo. Tenemos un protocolo para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan pegar junto a sus botellones, en sus casas y lo puedan diligenciar. Entonces, solamente que nos digan, queremos el protocolo y nosotros dejamos el link en la caja de información del video para que cada uno de ustedes lo pueda descargar y le pueda colocar su logo corporativo. Muchas gracias, Zulma. Eso ha sido un placer, como siempre. Y a todos ustedes que están conectados hoy viendo este programa y aquellos que lo van a ver en diferido, gracias por acompañarnos en Camino al Cero Daño. Y ya Zulma les mencionó que den su información y que si quieren formar parte de esta comunidad que transforma la prevención en acción, usen ese protocolo en este aspecto que tenemos y en casi todos estos programas que tenemos para ustedes. Escríbenos, comparte este contenido, suscríbanse al canal y activa esta conversación en los aspectos de seguridad con todas las personas que puedas, porque juntos podemos hacer un país mucho más seguro y un mundo mejor. Y tenemos en cuenta también que todo lo que sirve, lo que comemos, lo que bebemos, puede enfermarnos, pero también nos puede sanar. Muchas gracias.